yo creo que el ciudadano ecuatoriano ya tiene que rebelarse y decir, bueno, ya es hora de más estabilidad. Creo que debería haber una política de vivienda que diga que se va a reducir el déficit de vivienda en tanto por ciento por año. Como política está, el techo es un derecho. ¿Qué pasa con el tema de la construcción de la vivienda en el país? Tomando en cuenta que año tras año se puede evidenciar que se va acumulando y se va generando un déficit habitacional que es bastante preocupante acá en nuestro medio. El número de familias sigue incrementándose, pero la vivienda lamentablemente no va creciendo en proporción como se da en este caso el tema poblacional. ¿Cuáles son las alternativas? ¿Qué es lo que se está haciendo en el país? Y también cuál es la visión a futuro que se tiene, tomando en cuenta que hay algunas decisiones importantes que adopta también el gobierno en torno a tratar de dinamizar el tema de la construcción de la vivienda y también el hecho de que los ecuatorianos puedan acceder a la misma. Créditos más blandos, participación del BIES, participación de uno de los bancos más importantes del país, como es el Banco del Pacífico, que es un banco estatal, pero bien manejado. Todas esas alternativas van a surtir o no efecto, es el tema que lo vamos a hablar con el ingeniero Henry Yandún. Él es presidente de Constructores Positivos, importante constructor también de nuestro país. No olviden ustedes que estamos en las plataformas de Global Opinion, en nuestro canal de YouTube. Usted se suscribe, nos ayuda mucho la suscripción. Igualmente los likes, los comentarios son importantes para ir contextualizando este tipo de temas que son de interés nacional. Vaya, mire, analice lo que está pasando realmente en estas circunstancias con la construcción de vivienda en nuestro medio. El programa también usted lo va a seguir en las redes sociales. Siga las redes sociales de Global Opinion en Facebook, en X, antes Twitter, en Instagram y en TikTok. Usted va a encontrar productos comunicacionales realmente muy importantes, alternativos, muy atractivos también, que están realizando pues, nuestro equipo de producción. Así que siga las redes sociales de Global Opinion. El programa llega gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. Gracias, Henry, por estar presente en la programación. Bueno, ¿cuál es el contexto? ¿Qué podemos hacer como evaluación de lo que está pasando con el tema de la construcción de vivienda acá en nuestro país? ¿Qué se hizo anteriormente y en qué circunstancias y en qué condiciones estamos en este momento? Osvaldo, muchas gracias. Qué gusto estar en Global Opinion otra vez. Yo creo que debemos irnos a un contexto amplio para empezar. A nivel mundial está existiendo ya una inquietud y un movimiento que se está diciendo el techo es un derecho. O sea, ya sobre todo la juventud más o menos está reflexionando, dice, mi abuelito, y lo mismo pasa en el Ecuador, mi abuelito tuvo casa sin mucha dificultad, digamos, pero tuvo su casa. Nuestros papás también lograron tener sus casitas. Y va pasando las generaciones y cada vez es más difícil tener una vivienda, esa es la realidad. Y en el Ecuador, ya aterrizando más, hay un déficit de 600.000 viviendas, de las cuales 500.000 pertenecen a los estratos más populares. Hay 400.000 hogares que viven en hacinamiento, lo cual es gravísimo. Y hay dos datos de cuántos hogares nuevos hay en el país. Hay un dato de como 110.000 nuevos hogares, hay otro dato de 80.000 nuevos hogares, que son datos certeros, porque cuando uno ve cuántos jóvenes se gradúan en el Ecuador de bachillerato, se gradúan más o menos 300.000, es decir, el número está más o menos por ahí. Y ahora vamos a ver las cifras, cuánto se construye en la realidad. Por ejemplo, formalmente, digamos con créditos hipotecarios, que es lo que normalmente la gente construye, tenemos que en el año 22 se construyeron 29.000 viviendas, o hubieron créditos hipotecarios para 29.000. Para 29.000 viviendas. En el 23 bajó a 26.000 viviendas y en el 24 a 21.700 viviendas. O sea, el índice es decreciente. Decreciente, y es poquito además, pues, o sea, si estamos hablando de un déficit de 500.000, estamos hablando que cada año hay por lo menos 80.000 nuevos hogares y formalmente se construyen, digamos, hay créditos hipotecarios por mal contados, un promedio de 25.000. Es poca la cifra. Si hay una construcción informal, que no tenemos ese dato es muy difícil de conseguir, pero asumamos que es el doble, digamos, 50.000. Entonces, pero el déficit sigue creciendo. Entonces, obviamente, hay que hacer más esfuerzos para generar la vivienda porque el ciudadano quiere tener su vivienda propia. En el Ecuador, sobre todo, quiere vivienda propia porque
según encuestas que nosotros mismos hicimos, es un sinónimo de seguridad en el Ecuador tener una vivienda, porque los ecuatorianos no tenemos una buena vejez. Así hubiéramos tenido hubiéramos sido afiliados, que somos muy pocos los afiliados al BIES, la jubilación es muy pobre. Y los que no son afiliados no tienen jubilación. Entonces, peor, ¿no? Por lo menos la vivienda es la que a uno le soporta. Y la vivienda se constituye inclusive en un patrimonio, digamos. Claro, ¿no? Dice que el 77% de los ecuatorianos dicen que la vivienda es un sinónimo de seguridad, de tranquilidad. Entonces, ¿qué hay que hacer para destruir este déficit tremendo? Primero, yo creo que los políticos del Ecuador, los que llegan al gobierno y los que también están en las asambleas, todos lo dicen, pero no lo cumplen, ¿no? Todos, Osvaldo, aquí hemos estado con ustedes desde hace muchos años hablando de este tema. Todos los políticos dicen la vivienda es importante, la construcción es importante. A eso me iba a referir. Pero al rato los que hubo claro, no pasa nada. Pero son ofrecimientos populistas en este caso, porque todo el mundo se fija en la construcción, se fija en lo que significa la vivienda, pero no terminan construyendo nada. Hay gobiernos que sí hacen más esfuerzos que otros, pero yo creo que sí hace falta, lo que le digo, esta revolución que está habiendo en el mundo, de que el techo es un derecho, de que tiene que ser más agresivo este asunto. O sea, los gobiernos tienen que ponerle más fuerza y no puede ser posible que en el Ecuador se construya tan poco. No obstante, nosotros tenemos que reconocer una época electoral, Osvaldo, qué pena mencionar estas cosas, pero es una realidad que nosotros nos juntamos con el presidente en junio del año anterior, creo. Con el presidente Noboa. Él nos ofreció el crédito para los constructores a través de la CFN y se está cumpliéndose, y hay créditos para los constructores. Nos ofreció en ese entonces, fue pedido nuestro el tema de que el Banco del Pacífico participe en los hipotecarios. Siempre ha sido nuestro reclamo y como usted hemos hecho, gracias a sus medios nos ha ayudado mucho a vender esta idea al BIES, que el BIES realmente nos veía mal a nosotros, de que el BIES tenía que prestar más plata para créditos hipotecarios. Y ahora ya tenemos buenas noticias, por lo menos en eso. Pero ¿qué fue lo que pasó con el BIES? Porque en su momento el BIES se constituyó como el gran banco que aglutinó el tema de la construcción de vivienda, manejaba la gran cartera de créditos hipotecarios, el claro, 70%, si no estoy equivocado. El BIES era el 70% de los créditos, llegó a ser el 70% de los créditos y ahora está en el orden del 29%. Es un descenso tenaz. Claro, es un descenso tenaz y nosotros siempre reclamábamos este asunto. Hay mucho, tiene que ver otra vez la política, ¿no? Porque hay muchos cambios de gerentes del BIES. Creo que han pasado 20 gerentes del BIES en poquísimos años de existencia. Entonces, ellos no pueden desarrollar pues una estrategia. A nosotros era una pena que íbamos al BIES y decíamos, ¿cuál es su plan para créditos hipotecarios? Hubo un gerente que ni siquiera tenía un objetivo propuesto, peor un plan. Y nosotros ahora por ya... poquito tiempo que duran, ¿cuánto claro, duran? 8 meses, 8 creo, meses. Sí. Y ahora, bueno, ya hay la buena noticia que por lo menos se comprometen en que van a dar un crédito hasta $1.000 millones, lo cual es más o menos regresar a las épocas de gloria, llamémoslo así, lo cual sería bueno, y esa es una buena noticia para la población. En el ofrecimiento, digamos, vamos a invertir $1.000 millones. ¿Este momento cuánto están invirtiendo? Ellos el año anterior quedaron en 534 millones. 534. Sí, 534. Entonces, ¿es factible de pensar que se puede escalar a los $1.000 millones? Mire, ahí ya pasa a ser un poco responsabilidad del BIES y hay de todos nosotros, tanto de la sociedad que demande, de nosotros que hagamos la oferta y del BIES que tramite los de estos. Entonces, ¿qué es lo que hace falta ahora? Y qué es lo que siempre hemos peleado y ya está comenzando a hacer esto el BIES, es hacer más publicidad, tratar de vender más este proyecto. Claro, hay que entrar en el marketing, exactamente, tratar de conseguir difusión. Exacto, tratar de conseguir clientes, pues como hacen todos los bancos hacen publicidad por poner sus créditos, ¿no es cierto? El BIES también tiene que hacer, pero orientado a los créditos hipotecarios, porque los créditos hipotecarios, primero, a su propio afiliado le generan una calidad de vida muy superior para toda la familia y a largo plazo, ¿no es cierto? Luego, el BIES está dando mucho crédito quirogafario y lo que hace es generar un estrés en el ciudadano porque se endeuda en cosas que no necesita y vive con deudas y eso genera un problema social encima de eso. Entonces, esa es una buena noticia. Nosotros hablamos con el presidente del IES, también hemos hablado con las autoridades del BIES para hacer una estrategia comunal. Entiendo que el Banco del Pacífico va a prestar asesores al IES, que me parece muy bueno, que les asesoren cómo lograr mejorar esta gestión, ¿no? O sea, es una buena sinergia, ¿no? Pero también el Banco del Pacífico va a entrar en este tema de los créditos. Exactamente. ¿No? Antes de llegar a ese asunto, nosotros siempre públicamente tenemos que reconocer que cuando
usted ya consigue la aprobación del crédito hipotecario en el BIES, son muy rápidos en implementar, más rápidos que el sector privado inclusive. Lo que no consigue es clientes y eso es lo que se les pide, que seamos más fuertes en la publicidad. Esto no va, digamos, de la mano con el tema de que exista empleo formal, Henry, claro. de que una persona que accede al BIES tiene que estar afiliado, tiene que cumplir también sus requisitos, tiene que estar, me parece que 1 año. 36 meses, sí. 3 años claro. para otorgarle un crédito. Sí, o sea, para uno comprar una vivienda, obviamente requiere créditos baratos, pero hay una pata principal antes de esto, porque son varias patas, es de que exista tranquilidad en el ciudadano, que el ciudadano diga, yo estoy en un trabajo y hay una tranquilidad económica, política, social, entonces está seguro de su ingreso, ¿no es cierto? Ya sea como empleado o sea como empresario, quiere tener tranquilidad y se mete en una deuda de largo plazo. Y la otra es que haya unos créditos más baratos. Y ahí viene la otra noticia buena, que el Banco del Pacífico ahora ya va a ingresar a los créditos hipotecarios con una tasa del 7.5, que también es muy buena la tasa del 7.5, porque acordémonos que la tasa está del más del 10%, y entonces... Yo saqué un crédito hipotecario al 11% con tasa variable, imagínense. Claro, entonces ahí era ahorita hay la alta. tasa, la del BIES es del 6% en viviendas de menor valor. El banco, ¿cuáles son las viviendas de menor valor? En el BIES hay un límite de $90,000 que nosotros estamos tramitando para que ese límite sea con base a la ley de vivienda de interés público, que dice que debe ser variable en función del sueldo, entonces debería estar en 107,000, ahorita está en 90,000. La idea nuestra es que ojalá suba a 107,000 para que la tasa sea del 6% hasta vivienda de $107,000. Claro. Y de ahí que vaya escalonando la tasa, ¿no? Porque no se trata nosotros tampoco de exprimirle al BIES, porque también nos estaríamos pegando un tiro al pie, ¿no es cierto? Que tenga una tasa, que el BIES sea rentable para el BIES, pero que vaya escalando en función de que los créditos sean mayores. Y eso está de acuerdo el BIES y esperemos que se implementen, esperemos que haya más publicidad. Nosotros también, los constructores positivos, nos hemos comprometido en tratar de unir esfuerzos para hacer más campañas de publicidad, para convencerle al ciudadano que con estas tasas bajas, realmente ya la cuota de la casa propia sí se acerca a la cuota del arriendo en viviendas de similares condiciones. Entonces, $400, $500. Claro, hay de todos valor, ¿no? Porque depende del valor de la propiedad, pero si es una vivienda del orden de $50,000, son $300, $40,000 son como $300, $80,000 son como $500, $600, pero son buenas viviendas y es lo que cuesta el arriendo de unas viviendas equivalentes. Entonces, por ahí vemos buenas cosas. Ya le va quedando el activo, pues, ¿no? Que es la casa en lugar de pagar el arriendo. Claro, ya es su tranquilidad, porque ya va abonando su casita propia y tener casa propia, usted puede hacer las mejoras que usted quiera. Estábamos en el tema de que necesitamos tranquilidad y estabilidad, y este país lo menos que tiene es eso, Henry, en este momento. Bueno, aquí hay que decir no hay Ave María, no hay tranquilidad. Aquí hay que decir Ave María, dame puntería cuando elegimos a las personas, a las autoridades, y tenemos que poner, yo creo que el ciudadano ecuatoriano ya tiene que rebelarse y decir, bueno, ya es hora de más estabilidad, porque realmente aquí cada día es una noticia espantosa y mucho promovido por los diferentes partidos políticos que nadie salva aquí. Y yo creo que el Ecuador ya requiere más tranquilidad, más desarrollo. Y eso nos ayuda al sector de la construcción, porque como usted bien dice, una persona se mete a comprar su casita sintiéndose tranquilo. Si no hay tranquilidad, no. Tiene que tener estabilidad hasta para calificar. A eso también me refiero, ¿no? Claro, porque los bancos tienen que calificar este asunto. Pero también el ciudadano ecuatoriano, yo creo que hay que cambiar un poco nuestra cultura. Nos endeudamos fácilmente para cosas que no son indispensables, ¿no? Entonces queremos estar con el teléfono celular más de moda y ese tipo de cosas. Nos endeudamos para el Día de la Madre, nos endeudamos para Carnaval, nos endeudamos para todo. Pero son deudas que son de corto plazo y que no mejoran la calidad de vida del ciudadano. Y yo creo que ese es otro problema que tenemos. Por eso es que los créditos quirografarios, imagínense, Osvaldo, que hace algunos años eran del orden de $1.500 millones, ahora superan los $4.000 millones. El crédito quirografario. El quirografario, el que usted... 4.000, pero que es un crédito más susceptible, más rápido. Porque es rapidísimo. Una tasa de interés más alta, inclusive. Sí, es una tasa de interés más alta, es rapidísimo, entonces ciudadanos es una tentación, ¿no? Pues es como las tarjetas de crédito. Uno con la tarjeta de crédito compra lo que no necesita y con la plata que uno no tiene. Entonces eso está mal.
Y Claro. yo creo que esperemos que son buenas noticias, o sea, que haya crédito para el constructor, que el Banco del Pacífico se meta con menos tasas, que el BIES prometa 1.000 millones, ya son buenas señales. Desde luego, pero esperemos a ver cómo se estabiliza también la generación de empleo, por ejemplo. Tiene que corroborar también con ese tema. Es que lo uno lleva a lo otro, porque Hay, si hay nosotros... demasiada gente dentro de la informalidad, por ejemplo. Claro, es que lo ¿Algún uno... mecanismo para vincular, por ejemplo, a estas personas, ciudadanos que están en la informalidad, que no son afiliados, por ejemplo? Bueno, nosotros siempre hemos venido discutiendo, acuérdese que hay esta pelea de la flexibilidad laboral. Nosotros le vemos la flexibilidad laboral desde otro punto de vista, de que los maestritos albañiles, que con tanto cariño ellos hacen trabajos para nosotros, van a hacer un trabajo en su casa, en mi casa, temporalmente, y no tienen afiliación. Claro. Y estos maestritos, que son la gran mayoría, porque la formalidad es mínima en este caso, ellos no tienen ningún seguro de vida, no tienen un seguro de jubilación, o sea, tienen que trabajar hasta el último día de su vida. Y nosotros por eso hemos propuesto de que exista un mecanismo de una afiliación, pero muy rápida, muy expedita, sin mucha complejidad y con un mecanismo especial, algo especial que a ellos les asegure contra un accidente y les asegure una jubilación. Claro, algo medio Y light. que tengan una pensioncita después, alguna, pues, ¿no? claro, Porque alguna cosa. Son los menos favorecidos. Claro, y por eso nosotros sí el trabajo vamos... de ellos es duro, ¿no? Nosotros consideramos que el IES y las autoridades, inclusive los líderes laborales, tienen que pensar en la gente, no en los que tenemos trabajos formales, sino en la gente que no tiene trabajo formal, trabajo, claro. y que son 7 de cada 10 ecuatorianos están en esa situación, y por nosotros tratar de pedir cosas que no se pueden implementar, esta gente queda desamparada. ¿Qué va a significar inyectar en este caso dentro de la economía del país estos 1.000 millones, por ejemplo, del BIES? Y el gobierno está pensando también en dinamizar de pronto la situación de la construcción de la vivienda, porque hay un programa, ¿no? De BIES y BIP, pero Sí, ese que también tiene alguna dificultad en este momento. Ese es el otro, pero primero su primera pregunta, Osvaldo. Si a los créditos normales que otorgan los bancos, las cooperativas, estos del BIS y BIP, y le añadimos estos 400 millones y pico de dólares, significa que crecería el 28% la construcción de viviendas nuevas. Y es un número Claro. es bastante, porque obviamente subir a 1.000 millones es importante, porque el histórico de todas las entidades financieras ha sido 1.600 millones, el del año anterior. Con esto subiríamos a 2.100 millones y eso del 28%. Eso es importante. Sí. Inclusive se dinamiza la economía. Luego, porque... claro, luego tenemos el BIS y el BIP, que ahí estamos en conflictos con el ministro, que él no sé por qué anda enojado con unos, y cuando nosotros lo queremos es ayudar al país. A nosotros nos mueve el país. Que el ministro está enojado con los constructores. Conmigo está enojado porque nosotros le hemos pedido a él que el proyecto BIS y BIP, ¿en qué consiste, Osvaldo? Que el Estado aporta con un monto equivalente en números redondos y en idioma fácil de entender, un 40% aporta y un 60% aportan los bancos privados. El 40% el Estado aporta con 0% de interés y el 60% aportan los bancos privados. Se mezcla esa plata y sale una cuota del menos del 5%, que es fantástica, una Claro. cuota fantástica. Pero para que haya ese 40%, esto viene de un fondo, de un fideicomiso que lo implementó el presidente Moreno con 500 millones de dólares, que emitió unos bonos con los multilaterales y había unos 500 millones de dólares. Entonces, esos 500 millones mal contados se transforman en 1.500 millones con el aporte de la banca privada, ¿no es cierto? Entonces, cada año se van consumiendo 100 millones de este fondo y solo queda 100 millones. Entonces, los 100 millones es para lo que para este para momento este año. hay 100 millones para este año. Números redondos, ¿no? Queda Ya, para pero- este año. Pero ya debe estar esto ya casi gastado. O sea, no está casi gastado, pero nosotros sabemos en nuestras cuentas que hay proyectos que están en curso que se van a consumir este asunto. Claro. Pero el problema es qué va a pasar después de un año. Entonces, el ministro nos ha dicho nos asegura que nos va a rellenar, pero uno no puede entrar a un proyecto con la palabra de cualquier O sea, persona. te aseguro y claro, dale nomás. Claro, no sé qué gobierno será el próximo, no sé qué ministro será el próximo, pero un constructor que ahorita empieza a hacer un proyecto nuevo, recién lo va a comercializar esto en 16 meses, lo va a entregar estas obras, en 18 meses, en 24 meses.
Y si no hay el relleno, si no Pero funciona este ustedes que se han fideicomiso, reunido con el presidente, ¿conocen este particular el presidente? así tan detalle no creo que conoce. Nosotros nos reunimos con el ministro de Finanzas inclusive y obviamente no... ¿Con el actual o el anterior? El anterior. El anterior. Y él decía que no tenía previsto este dinero para el relleno. Y obviamente nosotros lo que necesitamos es que haya una certeza que va a haber ese relleno. Y no porque nosotros no queramos hacer proyectos Viso Viva ahora, Osvaldo, sino que cuando uno va al banco y le dice, banco, présteme para empezar este proyecto Viso Viv, el banco que está bien enterado de las cosas dice, yo no le voy a prestar la plata ahorita, porque yo no tengo certeza que a usted le vayan a comprar estos proyectos, porque no está rellenado este asunto. Claro, entonces, hay muchos constructores o los que están bien enterados que dicen, yo no voy a empezar un nuevo proyecto Viso Viv que voy a entregar de aquí a 1 año y medio, 2 años. Hay proyectos grandotes que se entregan en 3, 4, 5 años. En Guayaquil, como son terrenos grandes, los proyectos duran muchos años, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es una certeza por parte del gobierno, en este caso, pero una certeza escrita, claro, con un acuerdo, un preacuerdo con los multilaterales, alguna cosa que diga, esto sí se va a seguir rellenando. Un tema que no sea demagógico, que digan, sí, O sea, sí vamos a seguir. Puede haber la mejor transparencia, la mejor buena intención del ministro, que yo creo que debe haber una muy buena intención, pero un constructor no puede arriesgarse eso, porque ya nos ha pasado. Ha habido este tipo de proyectos con bonos, ha habido antes, Osvaldo, y aquí ha habido constructores que han quebrado porque en medio camino les han cambiado las reglas de juego, lo que hablamos, la inseguridad jurídica, ya ha habido en estos casos. Y por eso el constructor no se va a tropezar en la misma piedra otra vez. Y por eso, mientras no haya un relleno real, efectivo, para los próximos 5 años debería haber un compromiso por lo menos de 100 millones por año, porque ha sido un proyecto exitosísimo. Son 25,000 viviendas que se han hecho con este asunto, que ha llegado a la clase media baja y que ahora tienen unas viviendas espectaculares a un valor unos diseños bien bonitos, ¿no? Es súper bonito. Urbanísticamente son muy presentables. Son muy bonitos, comparado con lo que uno arrienda es mucho mejor y es casa propia. Y yo creo que ese es un proyecto exitoso que ni siquiera deberíamos hablar de 100 millones anuales, debería profundizarse más de esto. Pero es que no entiendo por qué el compromiso de los gobiernos y de este gobierno igualmente al inicio, impulsar el sector de la construcción, porque se sabe plenamente que si usted apoya al sector de la construcción, está apoyando la reactivación económica en diferentes sectores. Nosotros desde el gobierno anterior ya veníamos alertando de que debe hacerse el proceso para el relleno de este asunto, porque hay que tener previsibilidad, son proyectos no de un día para otro. Henry, pero se puede, si es que no se rellena, ¿se termina el proyecto de casas BBBs? Así sería, si no se rellena, se acaba en este año y se acaba. Y lo que nos preocupa es que los constructores que están bien enterados de esto no van a construir estos proyectos mientras no haya una certeza. Y por lo menos yo conozco varios constructores positivos que están cambiando de segmento, ya no están haciendo Viso Viv, que han sido famosos en hacer esos proyectos, están yendo al que llamamos inmobiliario, que es más alto que el Viso Viv. Porque obviamente es el más complicado de acceder, ¿no? Bueno, hay segmentos. A pesar que el BIES también sí financia este tipo de vivienda. Ahí viene la buena noticia, ¿no? Que por suerte, justo al mismo tiempo viene que el BIES mete más plata y el Banco del Pacífico también, entonces eso va a activar los proyectos, digamos, inmobiliarios en general. O sea, de más de $100,000. Claro, pero el tema es que nuestra lucha como constructores positivos ha sido que debe ser más asequible la vivienda, y para eso nosotros fuimos copartícipes, importantes influyentes para generar este fideicomiso en la época del gobierno del presidente Moreno, y porque se hablaba que haya una tasa especial, la BISLA, que es más económica para llegar a la gente más necesitada, digamos, y la más alta, que es la BIV, para mover la economía, para mover la construcción. Y yo creo que aspiramos a que eso no se acabe, porque los dos candidatos, si quieren mover la economía, si quieren mover el empleo, si quieren dar felicidad a los ecuatorianos, tienen que rellenar esto, fomentar, no solo rellenar, sino profundizar este tipo de proyectos, que ha sido bueno para el ciudadano que tiene su casa propia. Perfeccionar, no sé si se puede perfeccionar pero sí tiene que masificarse más, porque volvemos, Osvaldo, al hecho de que hemos hecho en 5 años 25,000 viviendas Viso Viv, digamos, sí, o sea, 5,000 por año, con un déficit de 500,000. Porque los presidentes que se han ido, me acuerdo, el propio Moreno dijo que se iba inaugurando no sé cuántos miles de casas. Es que estos son procesos de
proyectos que hacemos del sector privado, básicamente, y los van sumando, ¿no? Pero es una obra de privado a privado. Esto no es que el gobierno, excepto el subsidio, obviamente, eso claro, es un subsidio que ha sido que da bueno el gobierno, que ha sido muy bueno. En este gobierno. Pero la verdad es que en estos años, 5 años, se han hecho 25.000 viviendas, hemos cuantificado ese asunto. Pues oiga, en 5 años 25.000 viviendas. Con eso empecé mi intervención hoy, Osvaldo. O sea, es bueno estas 25.000 viviendas, es bueno este BISIBIP, es excelente, pero es poquísimo, pues por 25.000 viviendas contra un déficit de 500.000 de viviendas es poco. ¿Se pensaría en algún momento tener una política de vivienda para tener como una prioridad el hecho de que los ciudadanos puedan acceder a una vivienda digna? Nosotros a los candidatos, no solo a los finalistas, sino a todos a los que pudimos entrevistarnos, lo que nosotros les sugerimos, porque somos, usted sabe, Constructores Positivos es una organización de propuestas, les sugerimos que debe haber una política de vivienda en el Ecuador. Porque aquí, obviamente, puede venir un ministro a hacer 100.000 viviendas y otro a hacer 1.000 viviendas, no hay calificativo si es bueno o es malo, porque no hay un objetivo. Yo creo que debería haber una política de vivienda que diga que se va a reducir el déficit de vivienda en tanto por ciento por año. Como política de Estado, como hay en la educación, por ejemplo, donde dice tal presupuesto del Estado va a la educación y a la salud. Se cumple, ¿no? Pero por lo menos hay una tendencia, una digamos. planificación al claro, respecto. Hay alguna cosa. ¿Hay de pronto, digamos, normativa que se pueda evidenciar en otros países? Que hayan implementado ese tema de la política de la vivienda. En Colombia nomás, es un país más grande, pero no tan grande, allá hacen 100.000 viviendas BISIBIP al año, ¿no? O sea, 100.000 por año. Las BISIBIP. Sí, aquí hacemos 5.000, sí. Entonces, en todos los países hay estas políticas porque es un problema mundial, o sea, la gente más desfavorecida es imposible que tenga la casa propia con sus propios recursos. Por eso es que los gobiernos tienen que subsidiar esto. En cualquier país, sea de cualquier contenido político, hay subsidio a la vivienda para la gente más desfavorecida. Y la otra, eso es lo importante, ¿no? Claro, y la otra cosa que nosotros hemos pedido a los candidatos, Osvaldo, es que debe existir un gabinete de la construcción de vivienda, o de la construcción en general, porque la construcción está hecho por trozos, ¿no? Por eso está enojado el ministro de la Vivienda, entonces, cuando usted está hablando de un gabinete de la construcción. Claro, no debería haber un liderado por cualquier ministro o lo que sea, porque una parte hace el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, ¿no es cierto? Otra parte hace el Ministerio de Vivienda, otra parte hace el sector privado, y luego tienen que ver en esto el SRI, tiene que ver el BIES, tiene que entrar el IES, hay un montón, el BEDE, la CFN, pero son entidades, Inmobiliar, por ejemplo, es otra entidad, pero son entidades aisladas y no están lideradas por nadie, por el tema de la vivienda. Nosotros creemos que... Cada uno aislado, cada uno por su lado. Yo creo que el próximo gobernante del Ecuador debería decir, voy a hacer un gabinete. Alguna vez se hizo eso. El proyecto BISIBIP que existe ahorita nació de un gabinete, donde se logró tener un liderazgo de un ministro y juntaba a varios ministros y varias entidades y dijo, hagamos esto, pero un trabajo en equipo, y salió esto relativamente rápido. Pero ahorita es muy aislado porque, mire, el presidente dice, vamos a reducir el IVA o devolver el IVA en la construcción, y se cumplió eso, pero se cumplió parcialmente. ¿Por qué? Porque el SRI por su lado hizo su reglamento, en contra más o menos de la visión del presidente, por ejemplo. Entonces, yo creo que por eso hace falta que exista un gabinete de la construcción, porque la construcción es muy importante y amerita que haya varios entes aglutinados. El Ministerio de Finanzas tiene que estar en ese gabinete de ley, pues porque... Oiga, ¿y los gobiernos autónomos descentralizados, por ejemplo? ¿Qué papel juegan ellos? Hay algunos municipios que han construido vivienda, no les ha ido tan bien que digamos. Le he dicho de las patas, ¿no? La una pata es la estabilidad económica, la otra un financiamiento más económico. La tercera pata son los GATS, porque los GATS es impresionante, no son facilitadores. Ese es el término, son obstaculizadores del tema. Entonces, los GATS deberían ser facilitadores para que se construya más vivienda. Eso es todo, es una cuestión de actitud. ¿Se puede pensar en abaratar costos en el tema de la vivienda, por ejemplo, por el tema del suelo? El suelo es demasiado caro. Acá en Quito, demasiado caro. Mire, una propuesta que nosotros hemos hecho, y por eso decimos que hace falta este gabinete con un liderazgo fuerte. Inmobiliar, el mismo IES, los mismos GAT,
tienen un montón de propiedades botadas, o sea, realmente están botadas las propiedades. Sí, pues, Hay una ley que dice, Osvaldo, que usted, el Estado, puede aportar con el suelo, con el terreno, a precios más bajos que el valor catastral, poniendo condiciones a cómo se debería vender la vivienda para vivienda de interés social y terrenos de lujo. Pero ahí están botados los terrenos y con todos hemos hablado y dicen, sí, es buena idea, sí hay que hacer eso. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Vea, señor de inmobiliario, usted tiene terreno botado ahí. Vea, señor Yes, tiene ese terreno botado ahí. Hagamos una alianza estratégica. Póngame las condiciones, pongamos un precio del suelo barato, digamos, para lograr hacer vivienda más económica. Entonces, los ciudadanos de menos recursos pueden vivir en la ciudad, en la parte consolidada, y eso ayudamos a la movilización de la ciudad, ayudamos al ambiente, a la tranquilidad social, claro. porque ¿por qué razón tienen que los pobres vivir solamente en las zonas donde después se provocan deslaves y ese tipo de cosas? Porque se van a las zonas informales a construir. Entonces, es otra iniciativa que todo el mundo está de acuerdo, pero sí hace falta, desde nuestro punto de vista, este gabinete liderado por una personalidad fuerte que haga un alineamiento de todas las entidades para lograr estos fines. Eso es fundamental. Pero la situación definitivamente, lo de la vivienda y lo de la construcción, ¿va a involucrar también el que haya inversión que venga del Estado? Claro, mire Osvaldo, cuando hablamos siempre que el PIB del Ecuador era del 10% años atrás y ahora es del 6%, esa es una tragedia. El PIB de la construcción. De la construcción en función de la economía total del país. Éramos el 10 y ahora somos el 7. Más o menos un poquito más de 10 mil millones de dólares en su momento. Y ahora estamos en 6.000. Y ahí hay que aclarar una cosa, Osvaldo, porque mucha gente dice, claro, en cierta época sí se construía bastante, pero cuando estamos en el 10%, la mayor parte de las empresas eran chinas o eran Odebrecht, y eso hay que reconocer. O sea, la plata no se quedó acá en el país. No se quedó acá, no hubo ni transferencia tecnológica, la plata se fue. Porque si usted hace un listado de las empresas que más vendieron en la época del 10%, no fueron empresas ecuatorianas. Pero les dirán también, pero quienes construyeron fueron ustedes, los constructores. No, pues, nosotros fuimos subcontratistas de algunas cosas, algunos hasta mal pagados, obreros maltratados, porque eso fue una noche esa época. Si los chinitos no tienen tanta buena fama, no, digamos. Sí, entonces... Pero no obstante, Osvaldo, antes la obra pública significaba el 70% y el sector privado el 30%. No hay un número ahorita, pero hemos hecho con Gonzalo Rueda de Market Watch un cálculo medio así por encima y parecería que ahora el 50% apenas es obra pública, el 50% es lo que el sector privado lo mantenemos así. Entonces nosotros sí tenemos optimismo, porque los constructores positivos tal vez somos ingenuamente positivos toda la vida, pero por ejemplo, el sector minero está por arrancar, si es que hay tranquilidad para ellos. El sector petrolero, ya descubrimos con el sobresalto que está el sector petrolero. Claro, el sector petrolero. El tema de Sacha y todo esto. No hablemos del tema de Sacha. El tema petrolero es que cada vez explotamos menos petróleo y eso está mal. Y varios gobiernos baja, eso está mal. Se debe invertir, no sé cómo, legalmente. Y ahora con el Yasuní que se tiene que cerrar también. Imagínense. Entonces, el sector minero sí es una oportunidad, pero debe hacerse dar una tranquilidad a los inversionistas porque ahí sí son extranjeros básicamente todos. El sector hidroeléctrico sí está avanzando también, el privado, porque hay unas nuevas leyes y hay varias hidroeléctricas de 100 megas para abajo que se están construyendo. Eso también mueve la economía. El sector de los paneles solares también se están haciendo en varios sectores privados. O sea, eso mueve la economía. Y la otra cosa son las alianzas público-privadas que siempre nos hemos quejado que la normativa es complicada. La normativa está más amigable y ahora dirigidas por este señor Ceballos en lo que tiene que ver con esta Secretaría de Alianzas Público-Privadas está funcionando bien. Hay una buena perspectiva. Hay una buena perspectiva, le está generando una especie de un archivo pero eso al margen de lo que significa construcción de viviendas, ¿no? Ya es no, esto no es vivienda, esto es otras construcción, cosas. Otro tipo esto de es carretera. Aquí primero lo que nos preocupa y también es una propuesta para los candidatos es que hay que enfocarse mucho en lo que es mantenimiento de la infraestructura. Eso debe ser una alianza público-privada también, en cualquiera de sus formas. Había una estadística que parece que más del 60% de la situación vial está en problemas, complicaciones en el país. El tema en las carreteras, Osvaldo, es que si usted no arregla un huequito que cuesta $1 ahorita arreglar,
después de un año ese huequito ya cuesta $100 porque realmente se daña toda la carretera. Entonces, pero la normativa está mejor y otra vez volvemos a que el Ecuador necesita señales de tranquilidad para que la gente venga a hacer estas inversiones, el sector privado a hacer en actividades públicas que están muy quedadas. Ahora, ¿se puede trabajar en estas inversiones público-privadas? Si es que hay tranquilidad, sí, la ley está mucho mejor, está muy amigable, hay muchos cartas de intención, muchos inscritos para este tipo de proyectos, que de toda índole, Osvaldo, estos proyectos. Acá en Quito por lo menos hay una cartera de inversiones interesante. Hay ¿no? bastante, pero hay que... Pero hay que la Simón Bolívar que querían concesionarla parece que no se va, no caminó eso. Yo no sé por qué no camina, porque ahí viene ya la habilidad de los GATS, ¿no? Porque siempre se ha hablado, por ejemplo, del puente de la Vicentina y supuestamente eso parece que se iba caminando, está avanzando. Pero está en ese puesto desde hace 5 años o algo así, que ya debería estar caminando, y yo creo que falta más agilismo por parte de los GATS. Algunos GATS, otros se mueven bastante, porque sí es una pena. Yo siempre digo, en Guayaquil ya van por el 5.º puente y aquí seguimos con medio túnel, ¿no? Entonces no puede ser posible, pues... Porque es la verdad, aquí tenemos medio túnel. ¿Qué falta aquí? ¿Gestión? ¿Qué puede suceder? Yo creo que es otra vez, es más agilismo, ahora un término muy empresarial que se llama el agilismo. Hay que ser más ágiles en las decisiones y perseguir estas cosas. Hay que pensar que el sector público y privado tiene que aliarse, no hay otra opción. Oiga, en Guayaquil, el 5.º puente, Quito tiene el metro. Y estamos hablando de expanderlo hacia el norte. Ya, pero lamentablemente el metro está perdiendo plata, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, como constructores positivos hemos propuesto, y recién hablamos, acuérdese que recién hubo este homenaje al primer edificio carbono neutro, que pudiéramos hablar, y ahí los concejales hablamos, como decíamos, se debe fomentar una normativa para que alrededor de las paradas del metro realmente se incentive la construcción, tanto para el señor que va a vivir ahí, la persona que va a vivir ahí, cuanto para el constructor, para que realmente, como en todas las ciudades del mundo, usted también es viajado, Osvaldo, alrededor, pero es viajado, leído y escribido, sí, y claro, en las estaciones del metro es toda unas ciudades que se generan, hay que hacer una centralidad pero ahí, son ¿no? con incentivos. Pero eso estaba previsto, pues, Henry. Pero no se ha hecho, no pues. se ha desarrollado no nada. Se ha, por aquí nosotros le hemos dicho frontalmente. ¿Se acuerda que el antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, que ahora es un parque, el Bicentenario, ahí se pensaba que se iban a construir, era la nueva centralidad de la modernidad de Quito? Yo creo que ahí nos vamos quedando, porque hay a veces un celo por el sector privado, ¿no? Pero el sector privado es el que puede hacer esas cosas, en alianzas obviamente adecuadas con el sector público. O sea, los tiempos han cambiado, se necesita que entre el sector privado. Es que el Ecuador no tiene recursos, el Ecuador está muy endeudado y no tiene plata para invertir en esto. La única opción, no solo en el Ecuador, sino en todo el mundo, son las alianzas público-privadas, alianzas estratégicas, concesiones, que es lo que funciona en todo el mundo para hacer este tipo de obras. Seguiremos conversando de estos temas, Henry. Agradecido por su presencia. Osvaldo, muchas gracias por la invitación. Gracias al ingeniero Henry Yandún, el presidente de Constructores Positivos, importante constructor de nuestro país, que ha estado aquí en la programación de Frente al Personaje, hablando de este tema que realmente es de mucho interés, que le pongan atención quiénes van a ser gobierno, quiénes son el gobierno, dejando de lado la situación hasta teórica, verbal, de que sí vamos a hacer. Hay que ponerle mucho ojo al tema de la construcción. Por ahí podemos salir también de la crisis y podemos también solventar un problema social que aqueja a nuestro país. El programa se retransmite a través de la programación y de las plataformas de Global Opinion en nuestro canal de YouTube. Nos ayuda mucho suscribiéndose al canal y también los comentarios y los likes son importantes. En redes sociales, ya saben ustedes, hay contenidos importantes, resúmenes de noticias en el ámbito nacional e internacional. Ahí está nuestro equipo de producción con Vladimir Guevara, nuestro equipo periodístico con David Morocho Velastegui, está también Raquel y también Noemí Castellanos, que están produciendo permanentemente este tipo de productos que son de su interés. El programa llegó gracias al apoyo de Thunder Mammoth. Más fuerte, más versátil, más eficiente. No olviden que Frente al Personaje es un programa que se emite de lunes a viernes a partir de las 19 horas por las plataformas de Global Opinion en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, nos ayuda muchísimo con esta suscripción. Volveremos en las próximas horas con nuevos invitados y un nuevo tema. Soy Osvaldo Morocho Ampudia y estoy agradecido por la sintonía.
es Baltasar Ushka, el último hielero. Esta es la Thunder Mammoth M2, el primer motocarro de carga. ¿En qué se parecen estos dos personajes del Andes ecuatoriano? Que nacieron para ser los fuertes del trabajo pesado. Una potente herramienta de trabajo con amplio espacio de carga. Thunder Mammoth M2. Fabricados para durar, diseñados para ahorrar. Los criterios de nuestros invitados no representan la opinión de este medio de comunicación.